Ronda número 3 del torneo cerrado en Barcelona y definitivamente parece que nadie puede detener al joven prodigio argentino Faustino Oro en su camino a convertirse en el maestro internacional más joven de todos los tiempos. Y es que, bueno, como ya vieron en videos anteriores, Faustino en la primera ronda derrotó nada más y nada menos que al número 1 del torneo, Hipólito Asís, en una partida realmente fantástica. En la segunda derrotó al maestro FIDE español Carles Martín tras un colapso increíble de este último en los apuros de tiempo. Y bueno, en esta jornada se tuvo que enfrentar al maestro FIDE francés Samuel Malka en una partida en donde Faustino nuevamente nos demuestra su espectacular preparación de aperturas y que por supuesto no desaprovecha ni la más mínima oportunidad. Así que quédense hasta el final y disfruten de esta fantástica partida, porque al terminar tendrán la tabla de posiciones actualizadas tras la tercera ronda. Con las piezas blancas, en esta tercera jornada del cerrado de Barcelona, el maestro FIDE Faustino Oro iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el maestro FIDE francés Samuel Malka respondía con D5. C4 por parte de Faustino, un gambito de dama. Parece que Faustino juega de todo, ¿no? Y es que lo hemos visto jugando peón rey, peón dama, apertura reti. E6 por parte del francés, caballo C3 del argentino, caballo F6, caballo F3, caballo BD7, alfil F4, D por C4, E3 y B5. Las negras deciden meterse en la candela, ¿no? En una de las posiciones más complicadas de esta variante. Aquí la jugada más sólida debe ser caballo B6 y tras alfil por C4 viene caballo por dama 4, C6, dama por C4 y alfil E7. Fíjense que las negras están muy sólidas, aunque las blancas tienen cierta ventaja de espacio, pero han perdido la pareja de alfiles. En vez de eso, las negras deciden jugar B5, caballo por B5 por parte de Faustino y alfil B4. Esta es la idea, ¿no? Desarrollarse ganando tiempos. Caballo C3 por parte de Faustino que regresa, caballo D5 de su rival que ataca el caballo, también presiona el alfil de F4, A3 por parte de Faustino, caballo por C3 del maestro FIDE francés y ahora dama D2. Como les digo, hay que conocer muy bien estas variantes porque el que no las conozca perfectamente se puede quedar muy mal. Y es que la jugada dama de 2 parece que no es tan lógica, ¿no? Pues la dama se pone a tiro allí en un descubierto. Sin embargo, al estar amenazado el alfil, pues esto no es problema para la dama. Alfil por A3 por parte del francés, la jugada correcta en la posición. Y ahora Faustino decide jugar B por A3. Una jugada que plantea allí quizá que las negras se puedan equivocar. Lo más correcto según la valoración de la máquina es dama por C3 atacando el alfil y el peón de C4. Tras alfil de 6 viene caballo E5 y bueno, las negras no pueden defender el peón y las blancas tienen una buena posición. Tras B por A3, sin embargo, pues las negras se equivocan y juegan caballo E4, una jugada que parece lógica porque el caballo se retira ganando tiempos. Sin embargo, lo correcto es caballo D5 para volver a atacar el alfil. En caso de alfil G3 viene C3, dama C2 y C5 y el peón de C3 causa algunos problemas, ¿no? Fíjense que no es fácil de momento recapturarlo porque está bien defendido por el caballo. En cambio, tras caballo E4, aunque las negras ganan un tiempo, pues las blancas también lo recuperan jugando dama C2, atacando el caballo y el peón de C4. Alfil B7 por parte de Malka que defiende el caballo y ahora Faustino se apresura y juega torre B1, jugada que parece lógica atacando la pieza que sostiene al caballo, pero en realidad era mejor primero alfil por C4. El tema es que aquí las negras deben tener cuidado, ¿no? Tras la jugada C5 para reaccionar directamente viene enroque y ahora las negras de hecho deben jugar enroque, no dejar el rey en el centro. Y es que, por ejemplo, si juegan C por D4, vendría torre a B1 y se plantean muchas amenazas. Torre por alfil, también está tocado el caballo. Pero tras la jugada en roque viene alfil de 3 y bueno, las blancas siguen en una posición muy cómoda presionando a las piezas de las negras. En cambio, tras la jugada torre B1 directamente, alfil de 5 por parte de Malka. Mantiene la defensa del caballo y también defiende su peón de C4. Alfil por C4, sin embargo, Faustino tiene suficientes piezas para capturar este peón. C5, las negras reaccionan de inmediato. Enroque. Y ahora aquí posiblemente las negras se pasan de lanza, ¿no? Se lanzan a atacar demasiado. G5, una jugada muy arriesgada en esta posición. No es necesario, ¿no? Es mejor enroque, manteniendo la seguridad del rey.
Por ejemplo, tras torre Fc1 viene alfil por C4, dama por C por D4 y tras dama por D4, caballo de F6. Una posición sumamente sólida y, bueno, sobre todo igualada, ¿no? Fíjense que son 5 peones contra 5, la misma estructura. Quizá las blancas con una mínima ventaja gracias al alfil que cubre bastante terreno, pero nada grave para las negras que, bueno, también en cierto momento pueden llevar un caballo a D5. En cambio, tras la jugada G5, bueno, Faustino juega alfil por D5. Era interesante alfil E5 atacando la torre. Fíjense que aquí la mejor jugada es enroque. El problema de jugar caballo por alfil es que tras caballo por caballo, el caballo queda en una posición muy buena. Por ejemplo, aquí tras enroque, que es la mejor, vendría alfil por D5, E por D5, D por C5 y ahora tras G4, que parece ser muy fuerte, pues se ataca la pieza que está defendiendo el alfil. En realidad se juega alfil de 4 cediendo el caballo. La idea es que si las negras capturan viene G por F3 atacando el caballo y si el caballo se retira viene rey H1 e increíblemente el ataque por la columna G decisivo en parte gracias al alfil que está fiscalizando la gran diagonal. Por ejemplo, tras rey H8 podría venir torre B7, un ataque por todos los flancos. En vez de eso, tras alfil por D5, Malca jugó E por D5, alfil G3 por parte de Faustino y ahora las negras juegan C4 intentando bloquear la posición y bueno, manteniendo todo lo más sólido posible. Técnicamente era mejor enroque. La idea es que si las blancas capturan en C5, viene caballo D por C5, aunque a mi juicio las blancas deben estar un poco mejor, ¿no? Porque las negras tienen el famoso peón aislado en D5 y es relativamente sencillo de atacar. Se va a poner la torre en D1 y se va a empezar a atacar con las piezas pesadas. En cambio, tras la jugada C4, torre B5 por parte de Faustino, buena jugada atacando el peón central, caballo B6, las negras lo defienden, torre FB1, Faustino intenta controlar la columna, enroque, finalmente las negras buscan asegurar su rey, A4 por parte de Faustino, C3 de su rival, que bueno, juega lo más activo posible, no hay que decirlo. Esta jugada es muy buena porque el peón está defendido por el caballo y además se cede la casilla C4 al otro caballo. Caballo E5 por parte de Faustino intentando precisamente controlar esa casilla. Torre C8, F3, caballo por G3, H por G3 y ahora F6. Una jugada dudosa porque debilita quizá demasiado la posición de las negras. Lo más correcto era jugar directamente caballo C4 aprovechando que la torre defiende. Tras caballo por y torre por, la posición no es clara. De hecho, esto debería ser casi igualdad. Aunque las negras tienen un peón aislado en D5, como hay otro peón delante de él, no es fácil de atacar y las negras se pueden concentrar en apoyar al peón de C, que es un peón pasado. En cambio, tras la jugada F6, Faustino jugó caballo G4 y ya busca de inmediato aprovechar las casillas que ha dejado débiles su rival. Y bueno, aquí las negras juegan dama E7, un error. Hay que jugar rey G7 para controlar la casilla H6. En caso de A5 viene caballo C4, torre B7 jaque, torre C7, dama por C3 y H5. Y bueno, las negras por allí con todo controlado, ¿no? Quitan al caballo de una casilla importante y bueno, cuando este se retire, sencillamente viene torre F, F7 y todo muy sólido. En cambio, tras la jugada dama E7, A5 por parte de Faustino, que no desaprovecha oportunidades, caballo C4 de su rival, torre B7 ganando un tiempo atacando a la dama, torre C7 y ahora torre por C7. Aquí sí que Faustino se equivoca, ¿no? Y es que había que jugar caballo H6. La idea de esta jugada es que, bueno, básicamente es única rey H8, ¿no? El rey no puede venir a G7 porque hay un jaque en F5 demoledor. Igual, tras caballo F5, la situación de las negras es bastante crítica, porque el caballo queda en una posición fantástica. En cambio, tras torre por C7, dama por C7 por parte del maestro FIDE francés, dama por C3 del argentino. Y bueno, aquí las negras juegan dama por A5. Jugada incorrecta, pero que parece ser muy lógica, ganando aunque sea un peón, ¿no? Lo correcto era F5, primero tocando el caballo. La idea es que cuando el caballo vaya a E5, viene ahora sí dama por A5 y el caballo de momento no tiene serias amenazas. En cambio, otra dama por A5 directamente, dama por de Faustino, caballo por. Y bueno, aquí Faustino vuelve a dejar pasar una pequeña jugada fuerte, no juega torre A1. La más fuerte era torre B5 para atacar las dos piezas al mismo tiempo. Tras caballo C6 viene torre por D5 y bueno, la estructura de las negras deja mucho que desear por el peón aislado, ¿no? Va a ser fácil de atacar, también los huecos que existen en el enroque.
Pero tras la jugada torre a 1, lo cierto es que, bueno, aquí como se dan cuenta, a Samuel Malca pues le queda poco tiempo. Parece que Faustino ha trabajado también mucho en lo que es el manejo del tiempo, pues en sus partidas siempre ha estado por delante. Esto quizá producto de su gran preparación de aperturas. Aquí Malca decide jugar F5, que es un error grave. De nuevo, un error producto del apuro de tiempo. Lo correcto era era caballo C4 para buscar, bueno, contrajuego sobre los peones blancos. Tras torre por A7 viene rey H8, las blancas están mejor, pero la posición no es fácil, pues las negras tienen jugadas como torre 8 para atacar al peón o quizá buscar pasar la torre para buscar ciertas redes sobre el rey blanco. En cambio, tras F5, caballo H6, buena jugada de Faustino, rey G7 y ahora sin pensarlo, el genio argentino juega caballo por F5, buena jugada. Y es que tras esta combinación se está metiendo en un final de torres completamente ganado. Aquí no hay mucho por hacer del francés, tiene que jugar torre por A5, rey, torre F7 y torre por D5. Y bueno, en esta posición Faustino tiene 2 peones de ventaja y sobre todo pues la estructura de las negras es mala por el peón débil de la casilla 7. H6 por parte de Malca defendiendo su peón de G5, torre de 6 por parte de Faustino deteniendo el peón de A y controlando el de H. Y ahora Malca decidió jugar G4 para buscar al menos dañar la estructura. Y Faustino jugó F4. Pequeña imprecisión, pero mínima, nada grave, ¿no? Lo más correcto es rey F2 para en caso de captura, pues se captura y bueno, la estructura perfecta. En cambio, tras la jugada F4, torre E7 por parte de Malca, que presiona sobre E3, rey F2 defendiendo, torre B7, E4, torre B2 jaque, rey G1, A5 y D5. Las negras intentan contrarrestar el efecto de los peones blancos con su propio peón, pero no, este es demasiado débil. Y aquí, bueno, Malca juega H5, de nuevo una jugada dudosa. Es mejor intentarlo con torre D2, rey F1 y ahora sí H5. Tras H5 directamente, rey H2, las blancas se esconden, evitan cualquier contrajuego con H4, G3, A4 por parte del francés, torre A6 del argentino, torre B4 defendiendo y atacando, pero E5. Los peones empiezan a correr y básicamente van a ser imparables. Torre D4 por parte del maestro FIDE francés, D6 del argentino, rey F7, F5 para que el rey no pase, torre D5, E6 jaque, rey F6. Y tras la jugada D7, el maestro FIDE Samuel Malca tuvo que abandonar porque sabe que está totalmente perdido. Y es que le están amenazando el peón de A4, le están amenazando coronar en cualquier momento y las negras no pueden hacer absolutamente nada. Por ejemplo, si juegan rey por F5, viene E7 y sabemos que los dos peones son más fuertes que la torre. Uno de ellos va a coronar. En caso, por ejemplo, de jugar torre D4 para defender el peón de A4, en realidad esta jugada no lo defiende. Pues viene torre por A4 y las negras no pueden capturar porque las blancas coronarían. Y bueno, coronarían seguro 2 damas quizá en esta posición. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Increíble, pero tras este resultado Faustino lleva 3 de 3, algo realmente fantástico, está muy cerca de conseguir ese récord y es que recuerden que tiene que hacer 6,5 puntos de 9, por lo que en 6 rondas que quedan del torneo debe hacer 3,5 puntos. Seguramente Faustino los hará porque está jugando a un nivel brutal. De hecho, como les prometí, aquí tienen la tabla de posiciones en lo que va de este torneo, ¿no? Las 3 primeras rondas. Como pueden ver allí, Faustino Oro, 3 puntos, pero ojo, no es el único, ¿no? También está el maestro internacional colombiano Cristian Hernández, que lleva el marcador perfecto. Más abajo, Fernando Valenzuela, maestro internacional chileno, con 2. Después está César Alcalá con 1,5, el gran maestro Hipólito así 1,5, Carles Martín 1,5, Samuel Malca, quien se enfrentó en la tercera ronda con Faustino 1, Xavier Monpey 1, Alex Villa 0,5 y bueno, Guerao Massage 0 puntos. Así que bueno, todavía un torneo duro por delante, ¿no? Faustino tiene que jugar con Hernández, con Valenzuela, tiene jugadores fuertes que están allí en la pelea, pero seguramente el argentino va a obtener muy buenos resultados. Y bueno, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué les está pareciendo el desempeño del Niño de Oro en este torneo? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque obviamente seguimos muy pendientes de la actuación
del niño prodigio argentino. ¿Logrará el récord y convertirse en maestro internacional o en el maestro internacional más joven de todos los tiempos? Lo sabremos apenas dentro de unos días. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.